¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a resolver una práctica muy interesante de geometría. El tema es ángulos entre rectas paralelas. Vamos a comenzar con el primer ejercicio que dice en el gráfico la recta L1 es nada menos que paralela, ¿ya? Estas dos rayitas significan paralelas. La recta L1 es paralela con L2. Calcular el valor de x, en la cual vamos a hacer el uso de estas dos pequeñas propiedades. La primera propiedad son ángulos alternos internos, más conocido como la propiedad de la z. Pero estas dos propiedades vamos a usar siempre y cuando las rectas m y la recta n sean rectas paralelas, ya sean rectas paralelas. Esta es la condición para usar la propiedad, en la cual los ángulos tienen que ser iguales, que se forman en forma de z. Esa propiedad nosotros podemos aplicarlo, pero debemos ubicar dónde está ubicada nuestra z, en la cual aquí está ubicada nuestra z, que le vamos a ponerle con color de este color interesante. Muy bien, por lo tanto este ángulo nosotros conocemos su valor. El valor de este ángulo, recordemos cuánto es. A ver acá, este ángulo es nada menos que 65. Propiedad de opuestos por el vértice, colocamos aquí 65 grados. Aplicando la propiedad, podemos entender que si esto es 65, aquí también debe estar ubicado 65 grados, en lo cual podemos determinar cuánto es la medida de este ángulo, que tiene que ser cuánto, que tiene que ser nada menos que 50, porque 50 más 15, que es este ángulo, me tiene que dar 65. Y de esa forma podemos aplicar la propiedad. ¿Sí? Ya está, muy bien, chicos. Entonces aquí también podemos aplicar la misma propiedad, pero la vamos a ponerle de otro color, ¿ya? De este color. Mira, tú solamente debes formar la Z. Ahí está la Z. Ahí está. Forma la Z y puedes aplicar la propiedad con tranquilidad. A ver, este ángulo opuesto por el vértice tiene que ser nada menos que 52. Colocas aquí 52 grados, en la cual aquí también tiene que ser 52 grados. Como tenemos 24, este ángulo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser nada menos que un 28, porque 28 más 24 me va a dar 52. Muy bien. Y para finalizar aplicamos esta propiedad, ¿sí? La propiedad de serrucho, donde x tiene que ser la suma de a más b, en la cual nosotros podemos hacer uso de esta propiedad de esta forma. Lo voy a poner de un color, de este color mejor, de color morado, en la cual tenemos que verlo, ¿no? Aquí está mi propiedad de la m, ¿te das cuenta? Ahí está, en la cual tú puedes determinar, puedes decir, ¿no?, que 28 más 50 tiene que dar el ángulo x, aplicando la propiedad, en la cual dices, ¿no?, x tiene que ser nada menos que 28 grados más 50 grados. Finalmente el valor de x tiene que ser 78 grados, y eso sería mi respuesta. Marcamos la letra C de cachimbo. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a continuar con la número 2. A ver, la número 2, ¿qué dice? Dice en el gráfico L1, bueno, ¿no?, la recta L1 con la recta L2 son rectas paralelas. Calcular el valor de x. Muy bien, tenemos que hacer el uso de nuestras propiedades. A ver, eh, este ejercicio se puede hacer de muchas formas, ¿sí? Se puede hacer de muchas formas, en la cual vamos a hacer el uso de la propiedad de la z, ¿sí? Voy a formar mi z. Pero para aplicar la z, lo que tú tienes que hacer es simplemente prolongar. A ver, yo voy a prolongar esta recta. Ya, al momento de prolongar se ha formado la z, ¿no? Si te das cuenta aquí, se ha formado la z. Por lo tanto, si este ángulo es 30, ¿sí? Si este ángulo es 30, aquí también debe estar ubicado el ángulo de 30 grados, en la cual vamos a determinar, ya, y colócalo 30. Muy bien, colocas aquí 30 graditos. Muy bien. Y aquí vamos a aplicar una pequeña propiedad. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? Vamos a aplicar la siguiente propiedad que te va a encantar. A ver, vamos aquí. A ver, si este ángulo es perpendicular, si es 90,
y este ángulo también es 90, la propiedad dice lo siguiente: si este ángulo es nada menos que alfa, el opuesto del externo también tiene que ser alfa, ¿ya? Entonces, esa propiedad nosotros podemos aplicarlo aquí. Muy bien, aquí podemos aplicarlo, hacer uso de esa propiedad. Porque tenemos que recordar una cosa: si esto es 90, aquí también tiene que ser 90. Porque la suma de todos los ángulos me tiene que sumar 180. Del mismo modo, aquí tiene que ser también 90 grados. La suma es 180. ¿Te das cuenta, no? 90, 90, 90, 90. Si esto es alfa, el ángulo externo también tiene que ser alfa. Si esto es x, por lo tanto el valor de x tiene que ser 30. Marcamos, x es 30 grados, ¿no? Ahí está la respuesta, sería la letra C. Entonces, estamos usando esta pequeña propiedad. Muy bien, vamos con la número 3. En la número 3 dice: si el suplemento de un ángulo es igual al cuádruplo del complemento del mismo ángulo, calcule el suplemento del complemento del ángulo. Muy bien, entonces dice, ¿no? Si el complemento, recordemos que el suplemento se abrevia con la letra S. Esto sería nada menos que mi suplemento. El suplemento de un ángulo. Este ángulo vamos a denotar que sea X, ¿ya? El suplemento de un ángulo es igual al cuádruplo, allá es una multiplicación, al cuádruplo del complemento. El complemento se abrevia con la letra C. El cuádruplo del complemento del mismo ángulo, o sea, el mismo ángulo sería simplemente X. Y vamos a desarrollar esta ecuación, o también podemos plantear lo que nos pide. Calcule el suplemento del complemento del ángulo, o sea, se refiere a X. Muy bien, entonces, para calcular el suplemento del complemento de X, primero tenemos que determinar cuánto es el valor de X, cuánto es su medida, en lo cual vamos a determinarlo en esta ecuación. Recordemos que el suplemento se representa como 180 grados menos el ángulo. Aquí es 4 multiplicado por el complemento. El complemento es 90 grados menos el ángulo que se menciona. Por lo tanto, tenemos que hacer la operación. Tendría 180 menos x, multiplicamos, aplicamos la ley de la distribución en esta parte, en la cual el 4 multiplica el 90 y multiplica el menos x. 4 por 90 me da 360 grados menos 4x. Por lo tanto, el 180 que está en este miembro pasa a restar. Sería 360 menos 180 me da 180 grados. El 4x pasa con signo positivo. 4x menos x me daría simplemente 3x. Finalmente el valor de x sería 60. ¿Será la respuesta? No es la respuesta, porque nos pide el suplemento del complemento de x. Muy bien. Por lo tanto, tendríamos, ¿no? De esta forma sería aquí. A ver. De esta forma lo voy a hacer. Sería acá con suplemento de complemento. O también lo puedo hacer aquí, ¿no? A ver, aquí sería el suplemento del complemento del ángulo X, que es 60. Muy bien, por lo tanto sería el suplemento del complemento. Recordemos que el complemento es 90 menos el ángulo. 90 menos 60, eso me da 30. Y continúa, el suplemento es 180 menos 30. 180 menos 30 sería simplemente 150. Por lo tanto, el suplemento del complemento del ángulo es 150. Y eso sería mi respuesta, la letra E de tu X. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la número 4. La número 4 nos pide del gráfico calcule 2 alfa más sigma. ¿Sí? Este simbolito se llama sigma. Muy bien, entonces vamos a determinar su valor. A ver, vamos entonces. Recordemos que este ángulo es un ángulo perpendicular, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de color verde y del color amarillo, la suma tiene que ser 100. ¿Sí? Por lo tanto, 90 más que número más que ángulo me da 100. Tiene que ser simplemente 10. Por lo tanto, el valor de alfa sería, muy bien, sería 10. Alfa es 10
y aquí también determinas que tu alfa es nada menos que 10 grados. Muy bien, recordemos lo siguiente, esta medida es nada menos que 100 grados, ¿no? Más esta medida ya sería 110 y forma todo este ángulo sigma. Por lo tanto, el ángulo sigma viene de 100 más 10, que sería 110. Y le colocamos aquí, el sigma es 110 grados. Lo que nos pide es lo siguiente, sería 2 multiplicado por el ángulo alfa, que es 10, más el ángulo sigma, que es 110. Muy bien, por lo tanto, decimos, esto es 20 y se debe agregar 110. Y finalmente mi respuesta sería 130. Esa es la respuesta para este interesante ejercicio, ¿no? 130, marcamos la letra C de colchón. Muy bien, número 5 dice, sean dos ángulos cuya suma de sus medidas es 85 y la diferencia de sus complementos es 25. Hay la razón entre la medida de dichos ángulos. Muy bien, dice. El problema dice, dos ángulos suman ¿cuánto? Suman 85. Por lo tanto, esos dos ángulos voy a denotar que sean alfa y beta. Por lo tanto, mi alfa más beta tiene que sumar ¿cuánto? 85. ¿Sí? Eso dice el problema. Sean dos ángulos cuya suma de sus medidas es 85. Pero también nos dicen que la diferencia, recordemos que la diferencia es una resta. La diferencia entre quiénes? Entre sus complementos. La diferencia entre sus complementos. Pero, ¿de qué ángulo? De alfa y de beta. Ya que estamos trabajando con dichos ángulos, de alfa y de beta. La diferencia de sus complementos es 25. Colocamos aquí 25 grados. Muy bien, aquí no podemos hacer nada, pero aquí sí podemos operar, ¿no? Entonces vamos a desarrollar eso. El complemento es nada menos que 90 grados menos alfa. Recordar, cuando tú veas un signo negativo, lo más recomendable es colocar un paréntesis, que sería 90 menos beta. Esto me resulta 25, ¿no? Bueno, coloco aquí mi 25. Muy bien, acá sería 90 grados menos alfa menos 90 y aplicas la ley del signo. Menos por menos me va a dar un más beta. Eso me da 25. En la cual me percato que se pueden simplificar, 90 con 90 se van y tendría la diferencia de beta menos alfa que me da 25 grados, jovencitos. Pero nos damos cuenta lo siguiente, ¿ya? Nos damos cuenta. Recordemos que esto sería mi primera ecuación, ¿ya? Esto sería mi primera ecuación y esto sería la segunda ecuación, ya que ambas ecuaciones tienen las mismas variables. Al tener las mismas variables, se recomienda sumarlo o restarlo. En este caso lo voy a sumar. Coloco aquí, sería, ¿no? Alfa más beta es igual a 85 grados y beta menos alfa es igual a 25. Puedes sumar las ecuaciones o puedes aplicar la ley, bueno, el método de la sustitución, ¿sí? Que es lo mismo, ya si te han enseñado sustitución, puedes sustituir, pero lo voy a sumar, ya está. Al momento de sumar, lo que tú vas a hacer lo siguiente, al momento de sumar se van a simplificar, ¿quién se va en esta parte? Se va a simplificar alfa con menos alfa, porque se hacen 0. Sumas beta más beta, me resulta 2 beta. La suma, ¿cuánto es? Me sería nada menos que 110. Finalmente mi beta sería 55 grados. Al tener el valor de beta, tú puedes encontrar el valor de alfa. Simplemente reemplazas aquí. Beta sería 55. Vas a restar el valor de alfa. ¿Cuánto tiene que ser? Tiene que ser nada menos que mi 30. Muy bien, chicos. Por lo tanto, ya tienes los valores. ¿Sí? Ya tienes los valores. A ver, vamos a poner de otro color. Creo que no se ve de ese color. A ver. Ah, muy bien, ¿no? Aquí ya está. Ahí está. Ya tienes los valores. Pero ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide la razón. ¿Ya? Nos pide la razón. Como nos pide la razón simplemente es una división.
una división de dichos ángulos, que sería simplemente el 30 sobre 55. Muy bien, en la cual lo que nosotros podemos sacar es quinta. Quinta sería 6 y quinta sería 11. Por lo tanto, ya tengo mi respuesta. Sería 6 sobre 11, 6 onceavos. Y marca la respuesta, que sería letra C de cachimbo. Entonces eso sería, bueno, de esa forma estamos resolviendo estos pequeños problemitas que son interesantes en sí. Muy bien, vamos con la número 6. Dice, del gráfico calcule la medida del ángulo A o B. Como nos pide la medida del ángulo A o B, lo primero es determinar el valor de X. Sí, a ver, vamos a ver aquí. Mira, obsérvalo bien. El ángulo A o B. Se refiere cuánto vale 4X más 10. Primero debemos determinar el valor de X. Muy bien, nos percatamos que esto sería un ángulo llano. Y el ángulo llano mide siempre 180 grados. Por lo tanto, yo tengo que sumar los tres ángulos que forman el ángulo llano, que es 4x más 10, 5x más 20 y 6x. La sumo y lo igualo a 180 grados. Muy bien, entonces voy a desarrollar ya. A ver, sería de esta forma entonces. Sería 4x más 10, sumo, más 5x más 20 grados, por supuesto que sí, y más 6x. Esto tiene que ser igual a 180 grados. Muy bien, lo más importante de aquí es sumar las x. 4x más 9 más 5x me va a dar 9x. 9x más 6x me va a dar un 15x. Coloco aquí mi 15x. 10 más 20 me va a dar simplemente 30 grados. Es igual a 180. Recordemos que ese 30 va a pasar a restar y sería 150. Sacamos 15 y valor de x sería simplemente 10. Muy bien. Entonces tenemos el valor de 10. Pero a nosotros nos pide, ¿no? A ver, nos pide. ¿Qué nos pide? La medida del ángulo A o B. Y recordemos que esa medida simplemente es 4x más 10. Tenemos que reemplazar. Sería simplemente 4 multiplicado por x, que sería 10. Y le sumo 10. 4 por 10, 40, más 10 sería 50. Y eso sería mi respuesta. Muy bien. Ya, esa es mi respuesta, ¿no? 50. Marco la letra B de bichota. Muy bien, vamos a continuar entonces con la número 7. La número 7 dice, en el gráfico calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Como sabemos, el ángulo A o B y C o D no está definido, en lo cual tenemos que definirlo de una vez. A ver, vamos. Mira, este angulito, te das cuenta, es nada menos que 130, ¿no? Todo esto es nada menos que 130. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 50, porque 130 más 50 resulta 180, que sería nada menos que el ángulo llano. Por lo tanto, este angulito sería nada menos que 50. Coloco aquí mi 50. Más cerca. Ahora aquí coloco mi 50 grados. Mira, esto es 80, esto es 80. Por lo tanto, el ángulo tiene que ser 100. ¿Para que me dé cuánto? 180, ¿ya? Todo este angulito, a ver, no me sale muy bien. Ahí está. Este ángulo sería nada menos que 100. Coloco aquí mis 100 grados. Y finalmente, este angulito que queda, ¿cuánto sería? Recordemos que tenemos aquí 50, tenemos 100. Por lo tanto, este ángulo que nos falta tiene que ser 30, porque 50 más 100 es 150 y me falta 30 para completar 180 grados, ¿no? Coloco aquí mi 30 grados. Muy bien. Pero el problema dice lo siguiente. El problema dice, ¿no?, que en el ángulo A o B se va a formar una bisectriz y en el ángulo C o D también se va a formar una bisectriz. Recordemos que las bisectrices son rectas que parten al ángulo en dos partes iguales. Recordemos que el ángulo es 50. Por lo tanto, cada medida tiene que ser igual. Tienen que ser 25, porque 25 más 25 ya me resulta mi 50. Muy bien. Por lo tanto, este angulito que se ha formado tiene que ser 25. Y aquí también, ¿no? Como esto es 100,
estas medidas tienen que ser iguales y cada uno tiene que ser 50. Muy bien, entonces todo esto que está aquí tiene que ser 50. Muy bien, el problema nos pide calcular la medida que forman las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Esa medida sería todo esto, jovencitos, todo esto. Ya, eso sería el ángulo que nos piden en sí. Entonces, solamente tenemos que sumarnos 25 más 30 y más 50. Muy bien, entonces, la suma, ¿cuánto sería? Sería 25 más 30, 80, un 105, ¿no? Ya, 105 sería mi respuesta. Ya, recuerden, ¿ah? Tenemos que sumar 25 más 30. A ver, ¿estamos bien? Estamos bien. La respuesta es 105, ¿no? Si está mal, ya lo corrigen. Ya está. Muy bien, vamos con la número 8. En la número 8 dice, según el gráfico, la recta L1 con la recta L2 son paralelas. Calcule el valor de X, en la cual voy a aplicar mi serrucho. Al aplicar mi serrucho, en esta parte, ¿te das cuenta? Al aplicar mi serrucho, los ángulos que forma el serruchito, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser totalmente iguales. ¿Qué ángulos van a ser iguales? Estos angulitos. Muy bien. Entonces le igualamos, ¿no? Acá sería simplemente 3x más 30 grados tiene que ser igual a 5x menos 20. ¿Sí? Ahora sí vamos a desarrollar. Aquí da con signo negativo el 20, pasa a sumar, sería 50. Con signo positivo pasa a restar, sería 5x menos 3x, eso me da 2x. Finalmente ya tengo mi respuesta, porque me piden 2x, y 2x ¿cuánto es? 50. La alternativa sería la letra B. Muy bien, aquí vamos a aplicar la primera propiedad que hemos aplicado en el ejercicio número 1, la propiedad de la M, ¿no? Aquí vemos una M, ahí está, tu M. Y aquí también puedes ver tu M en esta parte, mira acá, puedes ver tu M de Majin Buu, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad decía, ¿no? La suma de estos ángulos me tiene que dar X, la suma de estos ángulos me tiene que dar el valor de Y. Pero yo desconozco cuánto vale este angulito. ¿Cuánto debe ser este ángulo, jóvenes? Tiene que ser un 28, ¿no? Porque 28 más 52 me da 180 grados. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser la suma de 24 más 28. Eso me resulta un, ¿cuánto? Un 52. Ya está. Lo mismo aquí ya. Este ángulo que nos falta, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser un 62. Ya colocas aquí un 62. Porque 118 más 62 me da 180 grados. Por lo tanto, el valor de Y tiene que ser la suma de 62 más 36. Eso es nada menos que un 98, ¿no? Colocas aquí, 98 es el valor de Y. Muy bien. Por lo tanto, lo que me pide el problema es lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué me pide? ¿No? Me pide nada menos que X menos Y. Muy bien, entonces X sería 52. A ver, ¿estamos mal? Vamos a verificar entonces, a ver un momento. Claro, así no va a salir, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que corregir ya. Lo que nos debe pedir es nada menos que Y menos X. ¿Ya? Vamos a reemplazar. Y es nada menos que 98 menos X, que es nada menos que 52. Muy bien. La diferencia de 98 y 52, eso me resulta un 46, jovencitos. Un 46. Y eso sería mi respuesta. La letra A de araña. Muy bien. Muy bien, voy a continuar con la número 10. La número 10 dice del gráfico que se muestra la recta L, L1 y L2 son rectas paralelas. Tenemos que determinar cuánto es el valor de X y para ello vamos a aplicar la Z, ¿no? A ver, aplicando la Z, le vamos a poner de otro color, ¿ya? Ya está. Aquí aplico mi Z para que puedas ver, ahí está mi Z. Sí, uy, salió mal todavía. Ahí está la Z del zorro. Muy bien, ¿no? Aplico mi Z.
Al aplicar la Z, tú ya dices, ¿no? Aquí es 68 y aquí también debe estar ubicado el ángulo de 68. Como ese phi se repite, entonces cada ángulo, ¿cuánto tiene que ser? Cada ángulo tiene que ser un 34, no, aquí tiene que ser 34 y aquí también tiene que ser 34, porque 34 más 34 me resulta un 68. Y como L1 y L2 son paralelas, también puedo aplicar mi Z. Aquí puedo aplicar mi Z, mira, aquí, de esta forma y aquí. Ya está. Por lo tanto, si esto es 34, aquí también debe ubicarse mi ángulo de 34. Y coloco aquí mi 34 grados. Recordemos que el ángulo 34 más X resulta el ángulo llano, o sea, 180 deben sumar. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto tiene que ser? 146 grados, porque 146 más 34 me va a dar 180. Y eso sería mi respuesta, la letra B. Muy bien, en el siguiente ejercicio que vamos a resolver vamos a aplicar la propiedad del serrucho. Para aplicar la propiedad del serrucho simplemente vamos a sumar los ángulos de color verdecito que están en este sentido y vamos a igualarlo al ángulo de color moradito, ¿no? Que serían los ángulos que lo estoy pintando. Los ángulos de color verde tienen que ser igual a los ángulos de color morado, ¿ya? Esa propiedad vamos a usarlo en este ejercicio, ¿sí? Simplemente tenemos que pintar, ¿no? Este ángulo más este ángulo y más este ángulo me tienen que resultar los ángulos de color morado, que sería phi más 10, beta y este angulito. Muy bien, tenemos que completar este angulito, es nada menos que 180 menos x. Sí, sería su suplemento, porque la suma de las dos me da 180 grados. Y este ángulo sería 180 menos alfa, en la cual tengo que sumar los ángulos de color verde en primer lugar. A ver, voy a sumar, sería acá 180 grados menos alfa más 50 y tengo que agregarle más phi. Y tengo que igualar al ángulo de color morado, que sería 180 grados menos x más beta y finalmente más phi más 10. Creo que no se nota, ¿no? Por lo tanto, lo voy a... espero que pueda moverlo. Ahí está, ¿no? Lo puedo mover aquí. Muy bien. Ahí están los angulitos de color verde y aquí están de color moradito, ¿ya? Muy bien, entonces yo puedo simplificar. Simplificamos, ¿qué más se va? Phi con phi se cancela. Recuerda que alfa más beta es 170, por lo tanto en esta parte yo tengo 50, ¿no? Como x es negativo, lo más recomendable es que pase el otro miembro. ¿Qué va a ser? 50 menos 10 y más x. Esto va a resultarme este menos alfa pasa con signo positivo y le suma más beta. ¿Ya está? Tendría x más 40 es igual a, la suma es 170. Por lo tanto, x tiene que ser 170 menos 40, eso me resulta un 130. Y 130 sería la respuesta. Marcamos la letra B. Muy bien, vamos con la número 12. Mira, en la número 12 puedes notar que este ángulo 3 alfa más 5 alfa y más 7 alfa están formando un ángulo completo. Y el ángulo completo es nada menos que 360 grados. Muy bien, entonces lo que tienes que hacer es simplemente sumar, ¿ya? 3 alfa más 5 alfa me va a dar nada menos que mi 8 alfa más 7 alfa me daría mi 15 alfa. O sea, 15 alfa tiene que ser igual a 360 grados. Y el valor de alfa tiene que ser 24 grados. Muy bien, alfa es 24 grados. Pero puedes determinar el valor de x, porque tu x es simplemente 3 alfa. Reemplazas, x tiene que ser 3 por alfa, o sea 3 por 24, eso me da 72 grados. Y eso sería mi respuesta a la letra A de amorcito. Muy bien, vamos a continuar con la número 13. Dice, según el gráfico OB es bisectriz del ángulo AOC. Al ser una bisectriz, tú rápidamente dices, no, deben ser iguales. Es una bisectriz. Parte el ángulo en dos partes iguales. Las medidas tienen que ser iguales.
Por lo tanto, tú dices, ¿no? 7 alfa menos 25 grados tiene que ser igual a 2 alfa más 40 grados. En la cual tú puedes despejar, ya que es una ecuación de primer grado. Acá sería, ¿no? 7 alfa menos 2 alfa es igual a 40, pasa con signo positivo, que sería 25 grados. Muy bien, entonces aquí sería simplemente 5 alfa es igual a nada menos que un 65. ¿Valor de alfa cuánto sería? Sería simplemente, a ver, vamos a ver acá. 65 entre 5 me da nada menos que un 13. Ahí está, 13 sería la respuesta. Ahí está, la letra B. Muy bien. Muy bien, vamos con la número 15. A ver, la número 15 dice, se tiene los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. A ver, vamos a graficarlo de la siguiente forma. Ya, a ver, aquí lo voy a graficar. Ahí está. Sí. A o B. De esta manera. Ya está, ¿no? Tendría mi ángulo A ver, un poquito más bonito. A o B. Esto sería B o C y C o D. A ver qué dice. De tal que OB es bisectriz del ángulo AOD. Ya está. Por lo tanto, la medida de estos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales o no. ¿Sí? Ya que OB es bisectriz del ángulo AOD. Interesante. Ya está. Dice que la medida del ángulo AOD es 140. ¿Ya? El problema dice que todo esto es 140. Como son ángulos iguales, cada ángulo tiene que ser 70, ¿no? Colocamos aquí 70 y aquí también tienen que ser 70 grados. Muy bien. ¿Qué más? Dice que la medida del ángulo AOC, que se refiere a este angulito, es 90 ya. Este ángulo que está acá es nada menos que 90. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser ¿cuánto? 70 más este ángulo me tiene que dar 90. Por lo tanto, tiene que ser 20. Calcule la medida del ángulo. Nos pide lo siguiente. Nos pide la medida del ángulo COD. Ese ángulo COD, ¿cuánto es? A ver, COD tiene que ser simplemente, aquí está, ¿no? Este ángulo sería 50, porque 50 más 20 me da 70. Y pongo aquí 50 graditos. Y ya está, eso es todo. Coloco aquí la letra A. Muy bien, vamos con la número 16, que es similar, ¿no? El problema número 15. Dice, este tiene los ángulos consecutivos A o B, y B o C y C o D, ¿no? Que la vamos a colocar de esta forma, ¿no? Que es lo mismo, bueno, similar podemos decir, ¿no? Coloco aquí A, O, B, C y D.
Muy bien, ¿qué dice? A ver, tal que OC es bisectriz del ángulo BOD. Ya está. Estos angulitos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales o no. Porque OC es bisectriz del ángulo BOC. Muy bien, el problemita dice lo siguiente, que este ángulo es el doble del ángulo AOB. El ángulo AOC, este angulito AOC, este angulito AOC, este angulito vamos a colocar aquí, vamos a ver, vamos aquí, a ver, no sale, ya, este angulito es el doble del ángulo AOB, que sería este angulito, ¿no? Ya está, ¿ves? Si este angulito es alfa, este ángulo AOC tiene que ser el doble, o sea, tiene que ser 2 alfa. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser alfa, porque alfa más alfa me va a dar 2 alfa, y esto también tiene que ser alfa. Muy bien. Entonces dice que el ángulo AOD es 120. El ángulo AOD es todo este angulito que le estoy poniendo de color azul. Y no me sale, ¿por qué? Ahí está. Entonces 3 alfa sería igual a 120, ¿no? Porque esto es 120. Muy bien, aquí digo 3 alfa es igual a 120, donde mi alfa es 40. Pero profe, a mí no me pide alfa, me pide nada menos que la medida del ángulo BOC. Ese ángulo BOC sería ¿cuánto? Profesor, está aquí. El ángulo está aquí. BOC. Que sería lo mismo, ¿no? Sería simplemente alfa, que sería 40. ¿Ya está? Esa es la respuesta entonces. De esa forma estamos desarrollando la letra C de cachimbo. Muy bien, vamos a continuar con el número 18. Dice en el gráfico L1 con L2 son rectas paralelas, calcule el valor de X. En la cual vamos a aplicar la propiedad de la escalera. ¿Pero dónde vamos a aplicarlo? Vamos a aplicarlo aquí. A ver, voy a poner de color, de este colorcito, ¿ya? Aquí está la propiedad de la escalera. De tal forma que estos angulitos deben sumar nada menos que 180 grados, ¿o no? Mira, obsérvalo. 30 más 40 es nada menos que 70. Por lo tanto, esto tiene que ser 110. Y cada ángulo tiene que ser nada menos que 55. Porque 55 más 55 me va a dar 110. Y aquí se forma la siguiente propiedad, ¿no? La propiedad de la M. Ahí está. La propiedad de la M, que nos dice que 55 más 25 tiene que darte tu X. Por lo tanto, mi X tiene que ser un 80, porque 25 más 55 es 80. Ya está. Marcamos la letra B. Y eso sería todo con respecto a este tema interesante.